Amén. ¿Cuántos están felices de venir un día más a la casa de Dios? Amén. Ese amén me gustó. Porque para mí también es de verdad que me llena de alegría poder servir un día más en la casa de Dios. Te puedo decir que vivo para eso. Toda la semana voy pensando en lo que va a pasar en la iglesia esa semana y preparándome espiritualmente, sobre todo para que el Señor me utilice como Él desea. Entonces, este día traigo para ustedes una palabra. Siempre trato de que las palabras que le comparto a una persona es porque ha pasado por medio de mí, como si fuese un filtro. El Espíritu Santo la utiliza primeramente en mí y me gusta compartirlas porque así sé que lo que estoy hablando, lo estoy hablando con seguridad, con convicción, porque el Espíritu Santo trabajó algo de ella en mí. Entonces, esta semana escuchaba una prédica, compartía casualmente con algunos miembros del grupo Joyada. Escuchábamos. Yo trabajo desde casa y puedo comunicarme con ellos, y algunas veces estamos escuchando alguna prédica juntos ahí, y ayer escuchábamos a un pastor que decía que las personas tienen la errónea idea de que sus problemas tienen que ser resolvidos por nosotros mismos. Entonces pasa que también con el pecado, cuando tenemos carga por el pecado, creemos que no somos lo suficientemente buenos para estar delante de Dios y nos alejamos. Tratamos, como le decimos a Dios, que bueno, déjame resolver esto primero y después te voy a servir. Y entramos en un tiempo en el que no estamos haciendo absolutamente nada. O sea, no estamos creciendo espiritualmente y lo que estamos haciendo es atrasarnos, ¿verdad? Entonces el pastor decía en el mensaje que lo más importante cuando uno está pasando este tiempo de prueba, este tiempo en el que uno busca cambiar algo en su vida, uno no puede pretender hacerlo solo, sino que entrar cada vez más en la presencia del Señor y que Él te ayude. Amén. Entonces puse por título, por fin, que cada vez que escribo las palabras se me olvida, de verdad, perdón pastor, se me olvida poner el título a las palabras. Yo sé que para las grabaciones, y esta puse: tus batallas deben ser también las batallas de Dios. No podemos pretender ir solos contra el problema, porque el que creó todo también creó la palabra problema. Entonces no podemos pretender que el problema es más grande que nuestro Dios. Si le creemos, es porque creemos de verdad que Dios es el Dios sobre todo y sobre todos. Amén. Entonces, con eso quería empezar esa pequeña introducción, y con ustedes quiero ir rapidito a Mateo 16:24, que muchos lo conocerán. Son palabras dichas por Jesús mismo. Entonces en Mateo 16, me dan un amén cuando lo tienen. Amén. 16:24. Con esto quiero empezar el mensaje de esta noche, y dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a leerlo de nuevo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Parece sencillo leerlo, pero mucha gente lo ha escuchado tanto que lo volvió cotidiano, lo volvió a una palabra que quizá ya no la sienta de verdad en su corazón. Y yo mismo me di cuenta de eso esta semana, que hay algo más que Jesús quería decir con solamente lo que está textualmente ahí, sino que lo fui viendo a través de alguna dificultad, algún problema que alguna persona puede tener. Y dice ahí: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme a mí de verdad en su corazón, niéguese a sí mismo. Esa parte de niéguese a sí mismo
me quedé pausado reflexionando y la vi como que si de verdad decimos que seguimos al Señor, entonces tenemos que negar todo lo que nosotros creemos saber. Lo que nosotros pensamos que ya no lo sabemos, en verdad no lo sabemos. Porque el que lo sabe todo, Jesús, dice que nos tenemos que negar a nosotros mismos. O sea, eso va desde todas las necedades, todos los caprichos, todos los egos. Negarse a sí mismo significa eso. Entonces, cuando tenemos un problema, muchas veces, en mi caso, trataba de resolverlo solo. Y lo que me enseñó el Señor es que cuando ese problema viene, o esa dificultad viene, o esa batalla contra el pecado viene, no lo puedo hacer solo, porque por mis fuerzas, como ya he dicho antes, ni a la esquina llegamos. Entonces el Padre dice: niégate a ti mismo, porque necesita que nos soltemos, nos dejemos guiar por Él. Entonces más adelante dice: toma tu cruz, o sea, toma tu problema y sígueme. Eso significa que tu problema lo tienes que llevar aquí, pero en el camino de Él, porque en su camino es donde tú vas a aprender a cómo dominar esa actitud, a cómo cambiar esa actitud, a cómo sobrepasar el problema, la batalla que estés pasando en ese momento. Entonces ahí lo vi y ahí comprendí que negarse a sí mismo no es solamente decirlo, es también sentirlo, hacerlo cada día para seguir al Señor. Entonces Jesús lo que busca es que aprendamos a darle a Él nuestros problemas y nuestras cargas, que aprendamos a confiar en Él. De eso se trata este versículo, y también lo dejó claro en otro versículo para las personas que quizás no sepan dónde poner sus cargas. Entonces en Mateo, vamos a Mateo 11, ahí mismo cerquita, un poquito más atrás. Mateo 11, versículo 25 al 30. Lo pueden leer con más tiempo, detalladamente, porque el capítulo tiene un subtítulo que dice: venid a mí y descansad. Pero el versículo que quiero que leamos es a partir del 28, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya cuando el Padre dice eso, confirma que al dejarle todas las cargas, dejarle todos los problemas a Él y confiar en Él, nos está asegurando que podemos estar tranquilos. Y cuando digo problemas, también escuchaba en la prédica y el mensaje del que aprendí fue básicamente que cuando una persona carga con pecado, le dice a Dios: Dios, no soy suficientemente bueno para servirte, y lo que hace es que se aleja. Pero déjeme decirle que para servirle a Dios, desde el momento que usted lo acepta en su corazón, no es solamente estar aquí arriba o estar ahí atrás, que es el grupo de alabanza. Porque el primer mandato, uno de los últimos pedidos de Jesús a sus discípulos antes de ir con el Padre fue: id y predicad mi palabra. Entonces, apenas usted acepta al Señor, quiere decir que usted está aceptando ese pedido de Jesús, que es servirle. Ese es el primer pedido de cualquier cristiano, sea que sirva en la iglesia o que no tenga alguna actividad dentro de la iglesia, tiene que servirle de esa manera, que es llevar la palabra. Y muchas veces nos creemos que no somos lo suficientemente buenos para hacerlo, pero ya es el primer pedido del Señor. Entonces Él quiere que nos armemos de valor, que dejemos esos problemas a un lado y que los traigamos al Padre, porque al final Él es el único que puede sacarnos de ese lío. ¿Me entienden? Entonces, cuando escuchaba esta palabra, me decía a mí mismo, hay actitudes, hay cosas que necesito cambiar. Y yo sentía antes de leer la palabra, que no podía servirle a Dios de la manera más completa. Yo mismo me castigaba. Y eso es lo que le puede pasar a cualquiera. Se castiga a uno mismo diciéndose, y es el enemigo, déjeme decirle que es el enemigo haciéndote pensar que tú no puedes hacer algo. Entonces, cuando caes en ese círculo es muy difícil salir, porque estás acostumbrado a que
a la derrota. Te acostumbras, te estableces ahí, entonces no ves que lo que quiere el Señor es que esas cargas, esos problemas, esas actitudes o actividades que no nos dejan servirle completamente al Señor, se las traigamos a Él. Amén. Entonces, también vemos que si nos decimos a nosotros mismos, autocastigándonos, diciéndonos que no somos lo suficientemente buenos para servirle al Señor, déjame decirle que nadie es bueno delante de Dios. Y en su palabra lo dice, y yo lo busqué y decía la palabra que solamente hay uno bueno, y lo decía Jesús delante de sus discípulos. No me digan bueno a mí porque solo hay uno. Entonces, si usted no se cree suficientemente bueno, déjeme decirle que ni yo, ni el que está al lado de usted es lo suficientemente bueno. Entonces, tomémonos de ahí, partamos de ahí. Entonces, dejemos de ponernos excusas a nosotros mismos de servirle a Dios de verdad, porque nunca habrá un buen momento para empezar. El mejor momento para empezar es el ahora. Entonces, no esperemos a que nos caiga, nos caiga, algunos le dicen el 100, no sé cómo le dicen. Busquemos la presencia del Señor, que alejados de Él nada podemos hacer, que los problemas, para poder salir de un problema tenemos que estar dentro de la presencia del Señor, buscando su palabra, buscando su aprobación, buscándolo a Él en todo momento. Y de eso se trata, que tus batallas sean las batallas del Señor. Que el Señor se involucre en tus batallas. Amén. Porque al final el Señor fue y es y será el Dios de la batalla. Entonces la batalla no tiene con qué venir a Dios porque Dios la creó. Entonces, quiero que vayamos rapidito para terminar a Marcos 10, 18. Que ahí confirmaba el versículo de lo que les mencionaba, de que no hay nadie bueno sino Dios, es el único bueno. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y en la Biblia, si usted estudia la Biblia, tiene que estudiar hasta los puntos y los comas, porque ahí dice Dios, punto. El punto significa hasta aquí. No hay nadie más allá de Él. Entonces, si Dios es más grande que el problema, pongámosle un punto a Dios. Dios es más grande y ya. O sea, no hay nada más arriba que Él. Entonces, si Dios, que creó todo y nos confirma en su palabra que no hay nada más arriba que Él, entonces confiemos. Entreguémosle todo a Él, que ya en la cruz Él nos demostró el mayor gesto de amor que un padre puede tener a sus hijos, que es sacrificar una parte de Él mismo para poder que nuestro espíritu en algún momento pueda volver a Él. Entonces, esta es la palabra que les traía esta noche. Espero que el Señor haya podido hablar a usted como ha hablado a mí, y de todo corazón los bendigo en el nombre de Jesús, y bueno, a seguir confiando en el Señor. Amén.